Y encaramos ya la recta final del programa de hoy y lo hacemos como cada miércoles abriendo el consultorio de Santa Lucía con Aitor Sánchez, que nos escucha ya al teléfono. Buenas tardes, Aitor. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros un día más. Y nosotros de que estés aquí con ánimo de lucro. Y hoy para hablar de qué son los fondos de fondos, una cosa muy curiosa que nos interesa sobre todo porque quizá haya gente que quiera diversificar sus inversiones y hacerlo de una forma más sencilla, casi automática, ¿no? ¿Qué son estos fondos de fondos y cómo funcionan, Aitor? Pues mira, un fondo de fondos es, pues como el nombre indica, un fondo de inversión que en lugar de invertir directamente en acciones, bonos o otro tipo de activos, ¿no? Lo que hace es invertir en otros fondos de inversión, ¿no? Entonces la idea es que con una sola inversión puedas acceder de una manera más sencilla a un mercado más diversificado, ¿no? Entonces el funcionamiento es bastante sencillo. Al final lo que haces es que, igual que en cualquier otro fondo, cuando tú inviertes, tu dinero se une al del resto de los partícipes y lo que se va haciendo es repartiendo siguiendo una estrategia, ¿no? El inversor no tiene que hacer nada, ¿vale? El trabajo al final lo hace el equipo gestor. Y bueno, también habrá que ver cuáles son las ventajas y los inconvenientes de estos fondos, porque ¿por qué pueden interesar a los inversores más allá de esa diversificación? Y sobre todo, ¿qué ventajas pueden tener para los inversores? Pero evidentemente en inversión el riesgo nunca es cero y entiendo que pueden haber inconvenientes tanto para los inversores que busquen una estrategia determinada, unos objetivos concretos, como en términos más generales. Pueden haber inconvenientes o peligros o riesgos que estén asociados directamente a esta forma de inversión, ¿no? Sí, a ver, las ventajas te diría que hay bastantes, ¿no? La más importante quizás para mí sería el tema de la diversificación automática, ¿no? Al final, con una sola inversión estamos accediendo a decenas o incluso a cientos de posiciones repartidas por todo el mundo, ¿vale? Entonces, si un mercado lo hace mal, pues, oye, otros lo podrían compensar. Luego, quizás la segunda más importante podría ser la gestión profesional, ¿no? Detrás tenemos a un equipo especializado que analiza qué fondos debe incluir o cuáles están funcionando mejor, cuáles conviene hacer cambios, etcétera. Otra ventaja que podríamos decir de este tipo de fondos es que ahorramos bastante tiempo, ¿no? No tenemos que estar pasando horas comparando fondos o revisando carteras, sino que, oye, al final delegamos esta gestión y es un selector el que lo hace por nosotros, ¿no? También podemos decir que otra ventaja sería que podemos hacer a otro tipo de fondos que de manera particular no podríamos, ¿vale? Haciendo a través de fondos, podemos, en algunos casos podemos tener hasta clases institucionales, ¿no? O en fondos internacionales que no están al alcance del pequeño inversor. Y bueno, y finalmente, pues decir que, oye, pues que al final es una inversión flexible, con importes muy bajitos, la diversificación que alcanzas es espectacular. Con un solo euro puede estar invertido en cientos de fondos, ¿no? Entonces, en definitiva, hoy es una fórmula muy cómoda para que quienes quieren estar diversificando y con acceso a expertos en cada sector, pues lo puedan hacer sin complicarse demasiado, ¿no? Bueno, como si un chef nos da los ingredientes para que el plato final tenga un equilibrio entre sabor y nutrientes, pues sería algo así, ¿no? ¿Y qué riesgos asociados podemos encontrar? ¿O qué inconvenientes podemos...? Sí, como inconvenientes te diría que la principal desventaja quizás de un fondo de fondos es el coste, ¿no? Y al final es un fondo que invierte en otros fondos de inversión, con lo cual estamos, por así decirlo, pagando comisiones a dos niveles. Por un lado, la de comisión que tenga el propio fondo en sí y de otra parte, la de los fondos en los que estamos invirtiendo a través de ese fondo, ¿no? Entonces, bueno, esto evidentemente nos resta algo de rentabilidad si lo hacemos de manera que si lo hiciésemos, de manera directa a nosotros, pero claro, también estamos hablando de que tenemos acceso a decenas de fondos contratados para tener con diversificación, ¿no? Que de otra forma pues no podíamos. También otra cosa a tener en cuenta quizás y con la que tienen que tener cuidado los gestores, ¿vale? Es el tema del solapamiento. Cuando invertimos en diferentes fondos puede darse el caso que algunos de esos fondos subyacentes tengan posiciones muy parecidas, por no decir las mismas, ¿no? Entonces, oye, pues esto es algo que tenemos que tener en cuenta para no invertir en lo mismo varias veces. Y quizás, pues oye, pues podríamos decir incluso como una desventaja para el inversor que le gusta hacerse su propia selección de cosas, ¿no? Es que el inversor pierde un poquito el control, es decir, no selecciono yo los activos que quiero, sino que se lo estoy delegando a un gestor. Pero bueno, podría ser una desventaja para un perfil, pero es una ventaja también para otro, ¿vale? Entonces, bueno, lo importante en estos casos, al final, como digo yo, es tener una gestora de confianza, ¿vale? Nosotros en Santa Lucía M lo que tenemos es una plena alineación de intereses con nuestros inversores. Eso hasta el punto de que, el principal cliente es la propia casa, ¿no? El Grupo Santa Lucía invierte su patrimonio en nuestros fondos. Claro, y yo te quería preguntar también por eso, por quién gestiona estos fondos. Ya
has adelantado que hay una gestión profesional que la respalda, pero ¿qué tipo de gestores podemos encontrar en el mercado a este respecto? Pues al final es un perfil de selector, ¿no? Es lo más importante, oye, saber seleccionar los mejores fondos, y ya no solo saber seleccionarlos, sino muchas veces, oye, saber delegar. Al final lo que hacemos es, si vamos a buscar small caps norteamericanas, desde aquí la visión que podemos tener nunca va a ser tan profunda como un selector que esté allí, ¿no? Metido dentro del mercado y lo contemple. Con lo cual, oye, al final el rol de un gestor de fondos no se limita solo a seleccionar buenos fondos, ¿no? Sino que debe construir, mantener una combinación equilibrada y diversificada que cumpla con el objetivo del fondo, ¿vale? Y el perfil de riesgo que tenga definido. Entonces, es decir, oye, al final el gestor tiene que estar constantemente analizando los fondos del mercado, sus rentabilidades, la consistencia, los riesgos, ¿vale? Y luego a partir de ahí, pues ya decide qué fondos va a incluir, en qué proporción, según el tipo de fondo, y sobre todo ir realizando revisiones periódicas, pues un fondo puede dejar de funcionar como se esperaba o pueden cambiar las condiciones del mercado, ¿no? Entonces lo sustituiríamos por otro. Y en definitiva eso, se trata de una gestión profesional donde este gestor es el garante, ¿no? De que la inversión mantenga la coherencia con los objetivos marcados y que esté preparada para afrontar diferentes escenarios económicos. Luego me surge una cuestión a este respecto, y es que, bueno, sabemos que en el mundo de las finanzas se está implementando la inteligencia artificial y también la automatización de los procesos. Entonces, entiendo que para muchos les resultará curioso conocer si también estos fondos de fondos se pueden gestionar de forma automática. No sé si en Santa Lucía ocurre esto, pero se están implementando herramientas, ya sea con IA u otro tipo de tecnologías en las que, como a modo de robo-advisor, ¿no?, se pueda automatizar la gestión de estos fondos de fondos. Pues se podría automatizar. Nosotros de momento no es un proceso que tengamos automatizado y que preferimos gestionar nosotros, ¿vale? Al final, oye, invertir en un fondo de fondos es tan sencillo como invertir en cualquier otro fondo, ¿vale? Con la ventaja añadida que en una sola operación accedemos a una selección de los mejores gestores, como te decía, así como fondos y estrategias del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, para hacerlo lo podemos hacer a través de cualquier tipo de plataforma. Nosotros recomendamos evidentemente, hacerlo a través de una gestora, ¿vale? Pues principalmente por el comisionado. Una gestora como podemos ser nosotros, la comisión de gestión que tenga el fondo no va a tener una comisión extra por un intermediador como puede ser un banco, ¿no? U otra entidad financiera. Pero lo dicho, oye, al final es tan sencillo como elegir el producto que queremos, aportar una cantidad. Y en nuestro caso, por ejemplo, no hay una cantidad mínima, ¿no? Desde €1 ya podemos hacer aportaciones o incluso periódicas para ir promediando el precio medio con el tiempo y crear una dinámica de ahorro diluyendo el riesgo. Sí, justo. Pero bueno, Dime. Sí. No, te iba a reiterar que, como hemos dicho, ¿no?, que lo importante es definir eso, el riesgo, el horizonte de inversión, y a partir de ahí, oye, pues beneficiarse del conocimiento y la capacidad de análisis que tiene el equipo profesional que está en contacto permanente con los mercados. Y justo te quería preguntar, ahora que hablabas de las cantidades que se pueden invertir en estos fondos de fondos, ¿este instrumento de inversión está pensado más para grandes capitales, para inversores minoristas? ¿Es indiferente realmente? Realmente es indiferente. Se puede usar para tener a través de un solo fondo presencia en muchos sectores y geografías, como hemos dicho, ¿vale? Pero lo puedes usar también como un fondo para diversificar, ¿no?, estrategias que ya tengas. Nosotros, de hecho, tenemos desde fondos de fondos que son 100% renta variable hasta, otro tipo de fondos que pueden ser de renta fija, mixtos, indexados. O sea, tienen un montón de... Vale, al final todo depende del perfil de riesgo, ¿vale? Un fondo de fondos conservador tendrá más peso en fondos de renta fija, mientras que uno agresivo tendrá más peso en renta variable. Sí, precisamente. O sea, a mí me gustaría que detallases un poco cuál es la diversidad de fondos disponibles a este respecto, al menos en Santa Lucía AM. ¿Qué tipo de fondos incluyen estos fondos de fondos? Que será también lo que muchos inversores están interesados en saber. Sí, va a depender del fondo en sí. Nosotros, como te decía, ya digo, tanto renta fija, variable, mixtos, indexados, alternativos, al final todo tipo de fondos tiene cabida dentro de un fondo de fondos, ¿no? Lo importante, como te decía, es elegir el que mejor encaje con tus objetivos, con tu tolerancia de riesgo, ¿vale? Y nosotros en Santa Lucía M lo que hacemos es, desde un principio, preguntarle al inversor, o sea, conocerle bien, saber qué perfil de riesgo tiene, qué horizonte de inversión, ¿vale? Y a partir de ello, oye, pues contamos con una gama, pues por ejemplo, de perfilados, donde el inversor puede encontrar que más se ajuste a sus necesidades, desde el más conservador hasta el más agresivo, y otros fondos, como te decía antes, el renta variable internacional, que es exclusivamente fondo de fondos, pero con fondos de renta variable, o por ejemplo el retorno absoluto, que es un fondo multiestrategia que invierte en fondos alternativos. Y un oyente que esté ahora escuchando la entrevista y diga, oye, pues yo quiero invertir en un fondo de fondos, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues bueno, en nuestro caso, como te decía, simplemente entrar en la gestora y contratarlo. No tiene mucho más misterio. Al final es como contratar cualquier otro tipo de fondos. La diferencia es que esto, en lugar de en activos concretos, invierte en fondos. No tiene mucho más. Entonces, si entra, por ejemplo, en nuestra página web, Santa Lucía M, ahí, aparte de tener información sobre nuestra gestora y los fondos que manejamos, pues también tiene, por ejemplo, acceso a este tipo de contenidos, información. Hay una escuela de inversión, ¿vale?, donde te puedes suscribir incluso para que te dé una newsletter con toda la información que vamos sacando periódicamente para, oye, de materia de educación financiera. Incluso en nuestro canal de YouTube también vamos colgando este tipo de contenidos. Toda la información, como decías, en santalucia.com, ¿verdad? No, santaluciaam.es. Perdón, santaluciaam.es, eso es. Y aparte de todo esto, también una última cuestión es, aparte o más allá de las cotizaciones, las cotizaciones, de las comisiones que cobráis a los inversores, ¿existen otros costes asociados a la inversión en fondos de fondos que haya que tener en cuenta? Realmente, sí, lo que comentábamos, ahí el problema del coste de los fondos de fondos es que están los costes del propio fondo de inversión, nuestra comisión de gestión, por hacer ese trabajo de gestión de ese fondo, y luego, al estar invertido en fondos, esos fondos tienen sus propias comisiones. Al final es un gasto, digamos, adyacente, que se suma. En cualquier caso, digamos, las rentabilidades que ofrecemos en nuestra página web, cuando ve las rentabilidades que ahí aparecen, están ya detraídos todos esos costes. ¿Y fiscalmente existe algún tipo de ventaja en invertir en este tipo de instrumentos? Respecto al resto de fondos, sí, si hablamos, no es exactamente igual. Estamos con los fondos de inversión, ya sabemos que lo que hacemos es diferir la tributación al momento del rescate, ¿no? Si tenemos ahí una plusvalía, vale, no es como un depósito que si yo retiro hoy el saldo, ya obtengo esa plusvalía y ya tributo por ella. En este caso, al no tributar, porque podemos traspasar el fondo de uno a otro o mantener la inversión ahí, lo que estamos haciendo es que esa rentabilidad que nos da el fondo la estamos reinvirtiendo y nos aprovechamos del interés compuesto, que es lo que al final termina marcando la diferencia para que podamos, digamos, batir la inflación y tener unas rentabilidades un poco más amplias. Pues los oyentes ya lo saben, santaluciaam.es, para informarse en profundidad de todo lo que estamos comentando. Muchas gracias a Aitor Sánchez de Santa Lucía AM por habernos brindado hoy este análisis y esta explicación tan clara de lo que son los fondos de fondos, que es una innovación que yo realmente no conocía y creo que es bastante interesante. Muchas gracias, Aitor. Gracias a vosotros. Un saludo. Y nosotros les esperamos mañana aquí a las 12 de la tarde, como todos los días, en Con Ánimo de Lucro.